Bueno, entonces con esta misma idea resulta ser que podemos pensar no simplemente en una línea recta, de tal forma que la ecuación del error, de la suma de los errores al cuadrado, de la suma de errores cuadrados se minimice. Podemos pensar en que queremos encontrar los coeficientes de un polinomio no de primer grado, que sería una línea recta, sino de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de grado n. Entonces, en forma análoga, vamos a definir el error como el dato y medido menos el dato y calculado con el polinomio de grado n, y vamos a elevar al cuadrado este error y vamos a sumar todos los errores. Vamos a pensar que tenemos m datos. Entonces, la pregunta es cuándo esta suma es mínima, y pues como si nosotros sustituimos el polinomio evaluado en x, y pues tanto las x como las y son datos dados o conocidos, y lo que queremos nosotros es precisamente encontrar los coeficientes de tal manera que esta fórmula sea la mínima. Entonces, procediendo de la misma manera que lo hicimos para el polinomio de primer grado, pues derivamos parcialmente con respecto de A0, luego con respecto de A1, luego con respecto de A2, etcétera, 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 y igualamos a cero para encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos van a ser los puntos que cancelen a las derivadas parciales, y vamos a igualar a cero. Y resulta ser que estas ecuaciones de derivar parcialmente e igualar a cero, pues se pueden transformar en esta estructura, y esta estructura pues es el equivalente a las ecuaciones normales que teníamos en el polinomio de primer grado, pero ahora tenemos pues tantas ecuaciones como incógnitas. Y esto es una estructura pues realmente muy simétrica, o sea, se preserva, por ejemplo, observemos, si recordamos cómo eran las ecuaciones normales para dos parámetros, la constante y el coeficiente de la x, era la suma de... era aquí la letra m era el número de datos, pero eso lo podemos escribir como x y a la cero, teniendo cuidado de que x y no sea cero, si no aquí esto genera pues un error de notación, 0 a la 0 no está definido. Entonces aquí, pensando que esta x y está bien definida, pues lo que tenemos aquí es la suma de los datos. Luego aquí el número de datos, que sería m. Después aquí tenemos la suma de los datos x. Luego aquí tenemos la suma de los datos x al cuadrado. Luego tendríamos la suma de los datos x y al cubo, etcétera. Y cada uno de esos números va a multiplicar a las variables. Y esa ecuación la igualamos a la suma de las y. Entonces, lo que vamos a pensar posteriormente a esto es que la siguiente ecuación vamos a multiplicar dentro de los elementos de la suma por xy. Entonces, si multiplicamos dentro de la suma por xy, esta ecuación me queda como xy a la 1. Entonces aquí me quedaría la suma de los datos, xy. Tenía xy, pero como multipliqué por xy, eso me queda xy cuadrada. Aquí tenía xy cuadrada, pero como multipliqué por xy, eso me queda xy al cubo. Así sucesivamente, hasta que tenga todas las variables multiplicadas por este coeficiente. Y aquí tenía y por xy a la 0, pero si multiplico por xy me queda y por xy. Y entonces ya tendría dos ecuaciones. Y la siguiente ecuación, pues el A0 va a estar multiplicado por la suma de las xy al cuadrado, el A1 por la suma de las xy al cubo, el A2 por las xy a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas ecuaciones voy a armar siguiendo esta estructura, esta regla? Pues tantas como variables tenga. Entonces esta es una estructura bastante simétrica y se llaman ecuaciones normales. Nosotros vimos la solución para cuando las ecuaciones normales, explícita, para cuando la solución de las ecuaciones normales era un sistema de 2 por 2. Pero no nos interesa la formulita, lo que nos interesa es armar las ecuaciones normales, porque armando las ecuaciones normales podemos encontrar estos coeficientes. Entonces, esta estructura pues sería bueno tenerla a la mano cuando hablemos de problemas de mínimos cuadrados para polinomios de diferentes grados.
Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente, nos dicen, encuentre los polinomios de mínimos cuadrados para estas x con sus correspondientes y. Ok, aquí solamente quisiera hacer yo una observación. ¿A qué se refiere con que encuentre y cuántos tenemos? Bueno, entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 pares de puntos, tenemos 6 datos. Entonces, con 6 puntos podemos a lo más formar un polinomio de quinto grado. ¿En qué sentido el polinomio de quinto grado? Aquí sería importante establecer que mínimos cuadrados no es lo mismo que interpolar. Interpolar es encontramos un polinomio que pasa exactamente por los puntos. Mínimos cuadrados encontramos un polinomio de tal manera que el error, la suma de los errores al cuadrado sea mínima. Ok, entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es lo siguiente. Yo puedo encontrar un polinomio de mínimos cuadrados de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado y hasta quinto grado. ¿Por qué hasta quinto grado? Porque va a resultar ser que el polinomio de mínimos cuadrados de quinto grado es precisamente el polinomio que interpola, porque un polinomio que pasa por todos los puntos, pues como pasa por todos los puntos, su error es cero en cada punto porque pasa por todos. Entonces, pues el polinomio de mínimos cuadrados con menor error es el polinomio de interpolación de mayor grado, porque ese polinomio de interpolación, la suma de sus errores es cero. Y es lo más chico que me puede dar la suma de los errores al cuadrado porque estoy elevando al cuadrado el error. Entonces, como me están diciendo que encuentre los polinomios de mínimos cuadrados, pues lo que puedo hacer es encontrar el del primero, el del segundo, el del tercero y el del cuarto. Si yo obtengo el polinomio de quinto grado de mínimos cuadrados, pues ese polinomio de quinto grado de mínimos cuadrados va a coincidir con Vandermonde o con Lagrange o con diferencias divididas, porque todo va a ser un polinomio que pase por todos los puntos. Todos nos lo calculamos, ¿no? Ok, entonces pues básicamente lo único que se tiene que hacer aquí es plantear los sistemas de ecuaciones de acuerdo a la cantidad de datos que queramos y resolver mediante algún software o mediante algún método numérico estos sistemas de ecuaciones lineales y una vez que tenemos los coeficientes pues podemos armar los polinomios. Entonces pues vamos a ocupar un software para hacer estas cuentas y posteriormente vamos a ocupar un software pues para resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, entonces he registrado los valores en X y he registrado los valores en Y. Entonces recordamos cómo son las ecuaciones normales. Entonces voy a primero a encontrar las ecuaciones normales para un polinomio de primer grado, que serían dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces sería X y a la cero. Entonces serían todos son unos. Entonces esto coincide con el número de datos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, aquí está. Luego aquí sería la suma de las x y a la 0, entonces sería la suma de unos. Luego aquí sería la suma de las x. En MATLAB o en Note puedo utilizar el comando sum de x. Entonces me va a sumar todos los elementos de x y esto es 8.9. Y eso va a ser igual a la suma de las y's por x y a la 0. Pero entonces eso sería la suma de las y's. Entonces suma de las y'es, que es 1458. Ya armé la primera ecuación. La segunda ecuación, entonces es esto, las sumas por xy. Entonces aquí me quedaría xy a la 0 por xy, me quedaría la suma de las xy, pero la suma de las xy ya la tengo aquí. Entonces este número simplemente lo pongo aquí. Y luego el siguiente sería la suma de las xy al cuadrado. Entonces lo que puedo hacer es la suma de las xy al cuadrado. Recordemos que ponemos el operador punto antes del operador potencia para que la cuenta la realice a todos los elementos de x y después lo sume. Entonces me da 14 y 17. Y eso va a ser igual a
la suma de las xy's de las y's por xy's. Entonces eso va a ser igual a la suma de las y's por xy. Entonces aquí que tenemos, vamos a tomar todas las y's, las vamos a multiplicar por todas las x componente a componente, y1 con x1, y2 con x2, y luego esos resultados los vamos a sumar. Y eso nos da 22.808. Aquí está. Entonces tengo este sistema de ecuaciones, lo puedo resolver con alguna instrucción. Voy a escribir esta instrucción. Y entonces, por ejemplo, voy a escribir la matriz de coeficientes, que sería 6, 8.9, después 8.9, después 14.17, y después voy a escribir el vector de constantes, que sería 14.58 y 22.808. Y me queda que la primera incógnita es 0.6209 y la segunda es 1.2196. Por lo tanto, el polinomio de mínimos cuadrados pues es 0.6209 más 1.2196x. Aquí tengo el primer polinomio y posteriormente pues ahora voy a encontrar el polinomio de mínimos cuadrados de segundo orden. Entonces sería la suma de los datos por A0, digo la cantidad de datos por A0, que serían 6, luego la suma de los datos por A1, luego ahora necesito A0, A1 y A2, en donde A0 es la constante, A1 multiplica X y A2 multiplica X cuadrada. Aquí sería la suma de los datos al cuadrado, pero esa ya la calculé, es este número que está aquí. Y después eso lo igualamos a la suma de las y's. Aquí lo tenemos. Luego la siguiente ecuación sería la suma de los datos, que sería 8, 9. Luego sería la suma de los datos al cuadrado, que ya lo he calculado ahí previamente en algún momento. Y luego sería la suma de los datos al cubo. Entonces la suma de los datos al cubo sería la suma de las x, ¿no? No los datos, sino las x específicamente al cubo. Entonces elevamos primero al cubo cada una de las componentes x y después las sumamos. Y eso nos da 24.02, aquí está. Y eso es igual a la suma a las x por las y y luego las sumamos todas, que ya lo hemos calculado aquí. Luego el siguiente sería, aquí era la suma de los datos, aquí sería la suma de las x, aquí sería la suma de las x cuadradas, que ya la he calculado en algún momento, la suma de las x al cubo, que ya lo he calculado en algún momento, y aquí sería la suma de las x a la cuarta. Voy a ocupar previamente esto, y aquí está. Y luego eso sería igual a la suma de las y por las x al cuadrado ahora. La suma de las y por las x y al cuadrado. Entonces, si quiero poner paréntesis para asegurar la prioridad de la fórmula, lo puedo hacer. Si recuerdo la jerarquía de operaciones, pues esto lo puedo hacer sin paréntesis porque la potencia se hace antes que la multiplicación. Entonces me quedaría que las x las eleva al cuadrado, cada una de ellas, de los que están guardados en el vector x. Después multiplica cada uno de los y por cada una de las x componente a componente y después hace la suma y eso es 38.092. Resuelvo este sistema de ecuaciones y ya tengo las tres constantes que ocupo para armar mi polinomio de segundo grado. Y así sucesivamente. Repito, ¿hasta dónde puedo hacer este procedimiento de mínimos cuadrados? Hasta que el polinomio de mínimos cuadrados sea precisamente el polinomio de interpolación de quinto grado. El polinomio de mínimos cuadrados de primer grado pues no coincide necesariamente con ninguno de interpolación de cualquiera de los puntos, porque el de mínimos cuadrados no busca pasar por los puntos mínimos cuadrados, busca minimizar la suma de los errores al cuadrado. El único polinomio de mínimos cuadrados que coincide con uno de interpolación es el de interpolación de grado máximo de acuerdo al número de datos. Y bueno, dejamos esta parte hasta aquí y vamos a mostrar estos polinomios de forma gráfica. Bueno, tenemos los datos, los hemos creado con una tabla de datos de Desmos. Tenemos estos datos que están aquí. Como observamos, pareciera que una línea recta de mínimos cuadrados sería buena para sustituir a estos puntos y hacer los cálculos.
hacemos visible el polinomio de mínimos cuadrados de grado 1, nos acercamos un poco y observamos que la recta no pasa por ellos, eso es importante porque ese no fue el objetivo, pasa muy cerca a ellos, es la mejor recta en el sentido que minimiza la suma de los errores. ¿Ok? Bueno, posteriormente vemos el polinomio de segundo grado, ¿ok? Que como observamos sería la mejor parábola, de tal manera que la suma de los errores al cuadrado pues es mínima. Luego observamos el polinomio de grado 3, el polinomio de grado 4. Ya vemos la geometría, ya se ve ya muy distinta después de los puntos por los cuales se hacen mínimos cuadrados, y el polinomio de grado 5. Recordemos que cada uno de estos polinomios son los mejores polinomios en el sentido que minimizan la suma de los errores al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Pues en general lo que sucede es que alguien tendría que decidir con qué polinomio se queda, porque pues tenemos 5 opciones. Obviamente la opción 5 pues es la mejor de todas en el sentido que la suma de los errores al cuadrado pues es la mínima, pero no necesariamente es la que más nos va a servir. Si regresamos a, a, a los puntos originales, pues podemos pensar que una regresión lineal, es decir, un polinomio de grado 1, parece ser un buen ajustador de los datos. Y bueno, hasta aquí dejamos esta parte.